porque el poder de Dios está en su Evangelio. TV Gracia Internacional presenta La mente de Cristo. Las palabras inefables de Dios en labios de Jesucristo hombre. Abba Padre. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Ahí estamos todos. Amén. Después que dice aquí, en el verso 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y el verso 10, que es el texto que yo tenía en mi corazón, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oye, aquí hay un pensamiento tremendo. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha sido creado en Cristo Jesús? ¿La nueva creación en tu espíritu o el cuerpo físico tuyo? Alma, cuerpo. Quiere decir que nosotros somos creados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nuestro espíritu ha sido perfeccionado con una sola ofrenda. Nosotros tenemos vida espiritual, pero andamos en un cuerpo terrenal que no se sujeta a la ley de Dios. Si mi cuerpo físico no se puede sujetar a la ley de Dios, entonces eso no fue lo que creó Jesucristo, hechura suya, conforme a Cristo Jesús. Quiere decir que este cuerpo físico no es el que tiene que caminar en esas obras de antemano. Aunque el cuerpo físico camina por causa de que el espíritu vive en tu cuerpo físico. Pero hay unas obras preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora fíjate el reposo espiritual que hay que tener para que tu carne física no se tire a formar esas obras. Porque a nosotros se nos manda a reposar de nuestras obras. ¿Y tus obras qué son? Como trapos de inmundicia, no sirven para nada. Tus obras nunca han servido. Ahora, hay unas obras que Él preparó de antemano. Esa no la forma tu carne. Hay unas obras que Él preparó de antemano. Para cada uno de nosotros hay unas obras que Él preparó de antemano. Como he dicho antes, el yo venir a Miami no es una obra que yo decidí, planifiqué, donde alguien me orientó y me dijo: mira, tu mensaje conviene más en Miami, ¿por qué tú no te vas para Miami? No son obras que yo planifiqué, son obras del Espíritu que llegaron a mi espíritu y no había otra cosa que hacer que coger para Miami. O sea, obras que Dios le verifica a tu espíritu. Pero hay que saber dividir bien. Esas obras de antemano son obras que son comunicadas a tu espíritu. Son obras comunicadas que vienen cuando tú sabes vivir en el espíritu. Cuando tú te alimentas bien espiritualmente, que Él comienza a señalarte y a guiarte a esas obras de antemano. Porque en carne tú puedes coger cualquier decisión. Hay alguien que me dijo a mí: mira, José, donde quiera que yo me meta, Dios me tiene que bendecir. Donde quiera que tú pusieras tu pie, Dios tiene que bendecir. Bueno, yo creo que donde quiera que Dios te guíe a poner tu pie, Dios te bendice. Pero de tu propia voluntad, formar tus propias cosas, yo creo que podemos tener dificultad con Dios. Ahora, lo más bello es caminar en obras de antemano. O sea, que tú estás en una etapa de tu vida, y es necesario eso, en una etapa de tu vida, que tú sepas que es ahí donde Dios te quiere. Porque de ahí es que parte la primicia. Bueno, ya yo sé que estoy en la voluntad de Dios. Ahora yo reposo en el Señor, pero declaro que se manifiestan las obras preparadas de antemano para mi vida.
Y esas obras de antemano, en obras de antemano, no importa si hay problemas financieros en la ciudad, no importa si hay problemas en la economía, porque tú estás en obras de antemano. Y si tú estás en obras de antemano, Dios suple para ti. Aunque otros estén sufriendo, pero en medio de eso, Dios te suple a ti y hace que tú camines en la prosperidad que tú necesitas. En obras de antemano, en el reposo de Dios. Caminando en obras de antemano. Ahora fíjate, nosotros somos hechuras suyas. Y como nosotros somos hechuras suyas, Él tiene que tener obras para las hechuras, para lo que Él hace. ¿Tú sabes por qué? Porque toda creación tiene sus obras de antemano. Por ejemplo, todo lo que Dios ha creado, hay muchas creaciones. Están los árboles, están los peces, están las flores, están las mariposas, todo aquí es creación. Y toda creación tiene obras de antemano. Dice la palabra de Dios que la hierba comienza a nacer y luego bota flores. O sea que la hierba no duda que ella va a desarrollarse. Un árbol no duda que va a crecer, él lo que necesita es tierra. Después que él tenga tierra, eso tiene su propia obra en desarrollo. La Biblia nos dice, mirad las aves del cielo, que ni trabajan, ni hilan, ni se afanan y no le falta nada de nada. Entonces la Biblia nos compara y dice, ¿cuánto más vosotros? Como quien dice, si toda creación tiene su punto de desarrollo, toda creación, todo lo que está creado aquí, nada le falta. Nada, los peces se desarrollan y en alguna forma encuentran alimento, las aves, todo aquí, toda creación tiene sus obras de antemano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todo lo creado tiene su desarrollo? No falla. Todavía tú ves que hay fruta. Todavía tú ves un arbolito que produce aguacate, las naranjas nacen, la yuca nace, los plátanos nacen para hacer buenos tostones y mariquitas y toda esa cosa. Y aquí todo tienes, y digo, con todo el veneno que hay ambiental, con todas las cosas en contra, con todo la pestilencia, con todo el air pollution que hay, todo sigue en desarrollo. Toda creación llega a su final. Toda creación consigue lo suyo, todo lo que es creado, ¿verdad que sí? La pregunta está, ¿podrá la creación de Cristo proveer para su creación? Si Dios te dice a ti, mira, tú eres hechura mía, yo te hice a ti y yo te he creado a ti para que tú camines en unas obras que ya yo las tengo ready de antemano, ¿podrás tú confiar en eso y caminar bien en eso? Esto produce paz. Lo contrario, el enemigo de esto es ansiedad, afán, duda. Señor, ¿y cómo yo me voy a desarrollar? ¿Y cómo yo voy a subsistir ante esta situación? Ahora, yo te voy a decir una cosa. La duda y la ansiedad de cómo Dios te va a bendecir a ti es el peor enemigo que tiene la creación para manifestarse. Hello. O sea, la ansiedad, la Biblia dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad que sí? La ansiedad y la preocupación de cómo yo voy a salir de este enredo es el peor enemigo que tú tienes para echar adelante lo que Dios tiene para ti. ¿Verdad que sí? Fíjate, toda creación tiene su desarrollo. Yo no sé si yo te conté lo que me pasó a mí, creo que hablé de esto hace como un año aquí, que el Señor me hizo provisión de una casa en Massachusetts, pero no tenía grama. O sea, habían trabajado en el terreno y no tenía grama. Y yo quería que eso se viera verdecito, porque era una tierra amarilla de esa, color barro, y se veía feísimo. Y entonces, pues, yo fui a un almacén bien grande que hay en Worcester, Massachusetts, y compré 2 sacos de semillitas de grama
2 sacos bien grandes. Y compré una maquinita de esa que la riega y para allá y para acá y regué. Pero me vino una llamada telefónica y me cogieron como 1:30 en el teléfono y cuando vine a ver estaba oscuro. Y yo dije, bueno, pues la otra la he hecho mañana. Me quedó medio saco. Pero que mañana me ocurrió otra cosa y después lo he hecho el otro día. Y entonces el otro día llegó weekend y tuve que predicar y vino el domingo y pues la he hecho la otra semana y cuando vine a ver, pues había pasado como 8 o 9 días que yo dejé como 25 libras de la semillita de grama en el saco. Y yo pues cuando tuve una oportunidad, hoy lo voy a hacer, porque ya estaba botando los vellitos, ya estaba creciendo, se veían unos puntitos así, yo gozoso, pero había como una parte que se veía entonces como tú afeitarte un pedacito y no afeitarte completo, ¿lo ves? Y se veía bien feo, porque ya, si tú te bajabas así, veía verde, si veía así, veía que estaba creciendo, y yo tenía las 25 libras en el saco, era cuestión de ir y tirarlas ahí, aunque tardara un poquito más. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo fui y abrí el saco, que me cambié de ropa y me puse unos maones y una cosa para trabajar, cuando abrí el saco, había crecido dentro del saco. O sea, se formó un mazo de grama, porque al tú abrir el saco, le da el rocío, le da el ambiente, la humedad, y estaba también en el basement de la casa, que es húmedo y ayer era bien frío, y parece que eso germinó ahí. Y entonces tuve que romper el saco completo para sacar una bola de grama. Y parecía una cabeza, una cebolla gigante, como una cebolla gigante. Eso fue lo que yo saqué de ahí. Y entonces ahí el Señor me dijo, José, todo lo que yo he creado, aún una semillita, tiene su punto de desarrollo. Y entonces, pues como tú la abriste, le dio la humedad, le dio el aire, y entonces pues ella no puede esperar que tú vengas 8 días. Tú sabes, la pobrecita tenía que expandir, porque es semilla y eso es una creación, tenía que expandir. Tú no llegabas, pues ahí se desarrolló dentro del saco, porque todo tiene su desarrollo. Toda creación, todo lo que Dios ha creado en este mundo, Él le tiene un futuro. Todo lo que Él ha creado, Él le tiene un punto de desarrollo. En la mente de Dios, Dios dice, bueno, esto va a crecer así, esto es así. Dios fue el creador de todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Que entre todos los millones, mira que hay cosas que crecen en esto. ¿Verdad que hay muchas creaciones? Que muchas en el mar, eso es maravilloso. ¿Tú has visto esos artículos que dan allá en las Bahamas, en Islas Vírgenes, cuando tú te metes en un submarino y ves el reino animal allá debajo del agua, de los peces? Eso es bello. Hay todo tipo de creación. Hay pececitos caballitos, hay pececitos estrellas y todo tiene vida. Y todos esos animales tienen más fe que un ser humano, porque ellos saben, ellos no están preocupados allá debajo. Ellos no dudan que se quedan sin trabajo. Los animales siguen pariendo y ellos no tienen duda. Los perros se siguen multiplicando. Aquí en Florida hay más gatos que ellos paren. Olvídate que hay comida para nosotros por todo y todos comen. Porque toda creación, oye esto, toda creación tiene su desarrollo. Ahora hay una pregunta aquí en esta noche. De todas las creaciones hubo una que Cristo dijo, esta es mi creación. Mi creación. Yo los voy a hacer como yo mismo. Y para mi creación en el Espíritu, yo tengo ya obras preparadas de antemano para que ellos, no para que suden y te vayas en un monte a gritarle a Dios, Dios mío, bendíceme, Pai, baja la bendición, Señor, no te olvides de mí. No para eso, sino para que tú las confieses y en acción de gracia diga, Padre, gracias que todo lo mío está hecho, voy caminando en obras preparadas de antemano, yo recibo que están ahí, que vienen para mí. Ellos están en un reposo que ellos no entendían y ahora como que están ahí a la buena de Dios, ¿no? Caminando. Señor, yo sé que las obras de antemano ya están. Lo peor que tú puedes hacer aquí es meterte a gritarle a Dios.
¿Tú has visto a alguien gritándole a un árbol de mango? Mira, dándole cantazos al tronco. ¡Bota, mango! Si esa creación se va a manifestar y los mangos vienen por ahí en su tiempo. ¿Verdad que sí? Oye, hermano, pero lo peor que puede haber en un hijo de Dios es, incredulidad, ansiedad, falta de reposo. Tú has sido llamado a un reino inconmovible que te prepararon las obras de antemano. Mira, vamos a leerlo de nuevo por si acaso hay alguna duda. Mira lo que dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, ¿qué? Obras. Para buenas obras. Pero eso no se queda ahí porque hay personas que dicen, sí, pastor, hay que pagar el precio por esas buenas obras. ¿Qué precio vas a pagar? Si eso ya está preparado para... Lo que tú tienes que hacer es fruto de labios que confiesan su nombre. Lo que tiene que haber en ti es agradecimiento. Tú sabes que en fe es eso. Fe es acción de gracia. Fe es descubrir el misterio de las acciones de gracia. Es un misterio. Tú caminar en acción de gracia. Decir, Padre, yo sé que todo lo mío ya está preplanificado. Yo doy gracias y yo voy a caminar por estas obras de antemano. Eso es un misterio y una actitud nuestra de caminar en ese reposo y en ese descanso. Y es un llamado, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 10. Dice que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, de las carnales, de sus obras como Dios de las suyas. Hay obras preparadas de antemano para ti. Tú tienes que entrar en la obediencia de la confesión. La confesión es lo más maravilloso que tiene la iglesia. Lo que tú confiesas por tu boca, lo que tú hablas. Porque lo que tú hablas no es un antojo de tu naturaleza carnal y de tu lógica. Lo que tú hablas es lo que Dios dice que Él ya ha preparado para ti. Tú no vas a hablar cualquier cosa, tú vas a hablar lo que Dios dice que tú eres. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 4 cuando Abraham nos dio un ejemplo de vivir así. Romanos capítulo 4, comenzando por el verso 13. Mira lo que dice el ejemplo que nuestro padre Abraham nos dio. A él le llaman el padre de la fe, porque sus actitudes fueron nuevotestamentarias, aunque no haya llegado el nuevo pacto. Verso 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia ¿de qué? La justicia de la fe. Porque si los de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ¿qué? La ley no produce reposo, la ley no produce fe. La ley no produce fe. La ley lo que produce es ira, produce ansiedad, produce coraje. La ley es peligrosa. La ley produce hasta muerte. Pablo mató a Esteban, lo envió a matar por la ley. La ley es tramposa. Un cristiano del Nuevo Testamento en ley es peligroso estar hasta al lado de él, porque se llena de malicia y te puede hacer daño. Porque la ley, eso es lo que produce la ley. Aunque él antes de venir a Cristo fuera buena gente, como dicen por ahí, al venir a Cristo, si se mete ley, se llena de ira. En otras palabras, que antes en el mundo no le daba ira, ahora se convierte a Cristo y se llena de ira. ¿Por qué? Porque se metió el elemento ley en vez del elemento fe. Hay gente que en el mundo eran buena gente y eran bien tratables. En el mundo se convirtieron y ahora son ogros. Sí, es más, hay familias que le han dicho a sus parientes, oye, mejor te hubieras quedado como eras antes, chico. Llegabas aquí con otros problemas, pero te has vuelto un acusador. Cuando llega nos hace sentir incómodo porque lo que tienes en la boca es un sable de acusaciones. Porque la ley produce eso. Ahora, si te mete en gracia, pues tú eres un cristiano y no estás acusando, sino que estás bendiciendo y guiando a otros al Señor.
Dice aquí el verso 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y luego dice, no solo a él, dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora fíjate, hay un detalle ahí, el verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar que... Pastor, ¿y que uno cuando mira el cuerpo físico se puede debilitar en la fe? ¿Ah? ¿Cuántos tienen aquí un cuerpo físico? Mira, cuando tú miras tu cuerpo físico se debilita no solo tu fe, se te va al piso todo. Y Abraham, cuando notó su cuerpo, la promesa era otra cosa. La promesa es que vas a tener un hijo, pero el cuerpo decía otra cosa. ¿Cómo tú vas a tener? Tú eres viejo. Pero entonces él cogió el llamado de Dios y dijo, espérate, si miro el cuerpo, si miro a mi carne, me debilito en fe. Pero si miro a la promesa de Dios, camino bien. Ese es el problema de tu cuerpo. Que cuando tú miras para tu cuerpo, tú dices, mi problema es este, mi problema es aquel, yo nunca he vencido, yo nunca esto. Y cuando miras tu cuerpo, no, y si fuera tu cuerpo, hablando del cuerpo de carne, pero no está hablando del cuerpo de pecado que está morando en ti. La ley del pecado, que aunque tú fuiste libre de la ley del pecado, todavía está aquí. Atiende bien, tu enemigo no es tu carne en sí. Tu carne es una masa de carne que pesa, que tú sabes, pero que se va a podrir, que no tiene nada. El problema no es tu carne, el problema es la sangre. La sangre que está en tu carne, que la ley del pecado penetró ahí. O sea, esa es la esencia del diablo. El diablo vino y metió su concupiscencia en tu sangre y te dañó. Tú eres una sangre dañada. Ahí está el problema nuestro. Entonces, cuando tú consideras al diablo en tu cuerpo, se te debilita la fe. Cuando tú consideras tu cuerpo, se te pueden caer todos los proyectos al piso. Entonces hay un llamado, mira, a mirar la nueva creación en Cristo Jesús que está en ti. Hello, ¿estamos aquí todos? La nueva creación en Cristo Jesús que está en tu espíritu, que tú eres una nueva creación, ya tiene todas las provisiones hechas. Ya tiene las obras de antemano preparadas. ¿Cuáles son? Eso tú lo vas descubriendo mientras tú vas caminando en fe. Caminando en fe y no considerando tu cuerpo. Porque tu cuerpo aquí no te va a ayudar. De hecho, tu peor enemigo es tu cuerpo. Ese es el enemigo nuestro. El cuerpo. Por causa de la ley del pecado que está morando todavía en esa carne. Ahí mismo, en Romanos 7, fíjate lo que Pablo dice en Romanos 7, verso al 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué? Fíjate, no es la carne el problema, es lo que mora en la carne. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Mira lo que dice.
Porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no hay cooperación. El cuerpo no me ayuda. Yo quiero hacer el bien, pero yo tengo un cuerpo que no me ayuda. No hay cooperación de parte del cuerpo mío, de la naturaleza carnal. No hay ayuda. Imagínate, cuando tú coges terapias, cuando tú coges ayuda psicológica, es motivándote a la carne a hacer el bien. Cuando de ahí, eso es temporero. Si tú aprendes a hacer el bien desde tu espíritu, eso es eterno. El espíritu te mantiene en bien, pero la carne no coopera. Pero después que tú descubres esto, de que la nueva creación tiene unas obras preparadas de antemano, también tienes que descubrir que si consideras tu cuerpo te va a dar candela. Tu cuerpo viene en contra de ti. Hay que creer que todas las obras para tu espíritu están preparadas de antemano. Amén. A ti no hay que mandarte a pagar un precio, a ti no hay que meterte en un cuarto a orar 24 días en ayuno para que Dios te revele su voluntad. Usted tiene que creer que Dios preparó sus obras de antemano y que lo que está para ti nadie te lo quita.